Hola, buenos días. Eh, estamos, estamos de regreso con la sesión. Se me había pasado la hora, pero bueno, ya estamos prácticamente incorporándonos. Ya está, eso se conectan los demás compañeros. Vamos a continuar viendo el contenido de la clase. Nosotros nos habíamos quedado, no me equivoco, estábamos terminando de ver lo que era el gasto público. Estábamos viendo los ingresos, estábamos terminando de ver esta parte de la unidad que habla de los ingresos y gastos del gobierno. No, perdón, esto de aquí no es de ustedes. Esto de acá es, disculpen, me equivoqué de diapositiva, este es de macroeconomía, principios de macroeconomía. Me he equivocado de archivo. Déjenme abrir el archivo correcto. Ya. Ahora sí. Ya, entonces estábamos viendo nosotros la clase pasada lo que era la relación entre consumo e ingreso. Estábamos conversando cómo estos elementos se relacionan, el ingreso y el gasto dentro del sector público, dentro de lo que dicen lo que es la macroeconomía. Cerrar estos archivitos que están generando en community. Ya. Mencionábamos qué era el ingreso, cómo se clasifica el ingreso para el gobierno, de dónde nomás obtienen los ingresos. Veíamos que el ingreso los obtiene de los impuestos. Ahí sacábamos la relación de que los gobiernos obtienen, a medida que aumentan el gasto público, aumenta la demanda agregada y también aumenta la recaudación tributaria. También veíamos que un aumento en la recaudación fiscal va a ser menor en comparación a lo que se incrementa el gasto público. Entonces nosotros teníamos que esa es la relación del gasto, ¿no? Que se debe considerar que por un lado los gobiernos obtienen ingresos mediante varias vías. Las principales vías que obtienen son a través de lo que son la recaudación tributaria, también tienen lo que es ventas de bienes y servicios que también ofrecen los estados, y por otro lado tiene lo que es el gasto público. Entonces, la relación entre los dos es básicamente de que todos los estados deben tener una medida en la cual el gasto público debe ser racional, ya que no necesariamente el nivel de ingresos va a ser similar al nivel del, el nivel del gasto no va a ser igual o no va a crecer en similar medida con respecto al ingreso por vía recaudación tributaria. Mencionábamos también esta ecuación que nosotros habíamos estudiado.
Después analizamos la relación de equilibrio que se va a dar con el ingreso y la producción de equilibrio, que esto es prácticamente la relación de oferta agregada y demanda agregada, que tiene que ver en función del ingreso, que es lo tan asiado a lo que son los gobiernos, prácticamente tener una balanza de saldo corriente en saldo cero, es decir, no tener ni déficit ni superávit, por lo menos tener un saldo cero. Preferible tener saldo cero a tener un saldo en déficit. De acuerdo a esta relación, nosotros obteníamos aquí, bueno, esta es la función de la demanda agregada, que es la función de producción, que es el ingreso. Nosotros sabemos que dentro de la economía el ingreso va a ser igual a todo lo que se gasta y es igual a todo lo que se... a todo el ingreso, a todo lo que se gasta, igual a todo lo que se consume. Habíamos mencionado que la función de consumo, que era el consumo que tienen las personas, basado en un nivel de consumo autónomo, donde el consumo autónomo va a también depender, va a influenciar mucho el nivel de las transacciones que tienen las personas sobre este rubro. Todo esto se suma, corresponde a la función de consumo más el porcentaje que invierten los gobiernos, más el porcentaje que gastan, más el total de las exportaciones netas, y tenemos lo que es la demanda agregada. Entonces, todo eso corresponde al el equilibrio que se va a dar entre la oferta y la demanda agregada. Es lo que nosotros habíamos visto hasta la clase anterior. Entonces, esta es la función de la demanda agregada. Ya nosotros mencionábamos que la producción es igual a la demanda agregada, que es igual al Producto Interno Bruto. De ahí mencionábamos que la función de la demanda agregada es igual a la función del consumo autónomo, y como sabemos que es una equivalencia, simplemente hacemos un despeje para encontrar estos rubros. Mencionábamos con el sector gubernamental. Para el sector gubernamental este equilibrio influye directamente, ya que va a depender de la participación que tengan los gobiernos, principalmente porque los gobiernos pueden, de alguna manera, o sea, realizan transferencias hacia las personas. Entonces, dependiendo del nivel de ingresos que tengan las personas, va a tener su consumo autónomo, entonces pueden influenciar para que se incremente o se reduzca o se mantenga su nivel de ingresos. Una reducción de la transferencia aminora la producción, obvio, ¿no? Porque estamos hablando de que si el consumo autónomo se ve reducido, lo que las personas simplemente van a tener menor posibilidad de compra ante el momento de que se quede sin algún tipo de ingresos fijos, ¿no? Esto es lo que estábamos conversando. Después estábamos viendo también lo que son los ingresos y gastos ya prácticamente del gobierno, cómo están compuestos. Ya sabemos que los ingresos del sector público se obtienen principalmente de lo que son los impuestos. Tenemos impuestos que se condicionan a la renta, al gasto y a la propiedad. Dentro de estos tipos de impuestos también se clasifica como impuestos directos, que se los cobran directamente a las personas, sean estas naturales o jurídicas, y los impuestos indirectos, que son aplicados a los bienes y servicios. Entonces nosotros vimos estos... Ay, perdón, no sé qué hice. Ya. Eso es lo que nosotros estábamos viendo, creo que hasta aquí nos habíamos quedado, y les estaba proyectando esta... Y le estábamos proyectando esta lámina, ¿no?
¿Cuál era el objetivo de proyectar esta lámina? Bueno, en esta lámina lo que se pretende mostrar es una particularidad que existe con respecto al nivel de ingresos que poseen las distintas naciones. Una nación, porque recuerden que dentro del universo de las naciones hay aquellas economías que se consideran de bajo ingreso, de mediano ingreso o alto ingreso. No vamos a decir si está desarrollado, subdesarrollado o sobredesarrollado. No vamos a decir o si es una potencia o superpotencia. Simplemente vamos a medirlo de acuerdo al nivel de ingresos que tiene cada nación. Por ejemplo, esta... Bueno, por ejemplo, tenemos Estados Unidos, es considerado, ustedes lo saben perfectamente, como una nación que posee altos niveles de ingreso. De ahí tenemos, para el caso de Argentina, considerado como una nación de ingreso mediano, y tenemos el caso de Etiopía como una nación de ingreso bajo. Entonces, tenemos estos ejemplos. Hay otras naciones también, pero tomamos los más comunes para nosotros, los más sonados, por decir. Entonces, pueden ver los ingresos, esto de aquí, ingresos y ganancias, corresponden a los impuestos directos. Entonces, vean que el porcentaje para las economías altas es un rubro importante, tanto en ingresos a las ganancias como la seguridad social. En total, estos son los impuestos directos, estos dos rubros corresponden a los impuestos indirectos. Aquí suma 80 y acá suma casi 70. Es un nivel considerado. Para el caso de Argentina, vemos que esta relación cambia, ya que ya cuando llegamos a los de ingresos medios, vemos que esta relación cambia, como que se vuelve un poco más equilibrada, y principalmente los impuestos indirectos constituyen una fuente mayor de ingresos. En cambio, para los países de ingresos bajos, como el caso de Bolivia, vemos que es muy poco lo que recauda vía impuestos directos, y no se diga en el caso de Etiopía, ellos ni siquiera tienen seguridad social, recaudan un valor de impuestos directos, y mediante impuestos indirectos recaudan un valor superior a lo que lo hacen por los impuestos directos. Entonces, esta es una relación que existe con respecto a los impuestos, ¿no? ¿Por qué creen que se produzca esto? Bueno, esto se produce simplemente por el nivel de comportamiento que tienen las sociedades. En las economías de ingresos altos, por lo general las personas tienen un trabajo estable, entonces tienen la tranquilidad de que todos los periodos van a tener un ingreso que les permite mantener su nivel su estatus de vida o su status quo. En cambio, en los países con ingresos más bajos, por lo general tenemos que la mayor cantidad de la población económicamente activa no posee un trabajo estable, más bien se dedica a la informalidad o vive dentro de los niveles de subempleo o nivel de desempleo. Entonces, no existe una mayor cantidad de personas que puedan pagar impuestos de manera directa. Entonces, eso influye muchísimo y te menciona mucho en lo que tiene que ver con las economías, ¿no? Y eso obviamente va a afectar al gasto fiscal. ¿Sí? Esto por un lado. De ahí el resumen dice, nótese que el países más desarrollados obtienen la mayor parte de sus ingresos por medio de impuestos directos, mientras que los países menos desarrollados obtienen sus ingresos principalmente de los impuestos indirectos. En cambio,
vamos a ver ahora en la relación qué ocurre con respecto al gasto público. Ya vimos qué pasa para las economías de acuerdo a su nivel de ingreso con los ingresos. Ahora vamos a ver cómo es la relación del gasto. Entonces, sabemos que el consumo del gobierno está compuesto por lo que son los salarios que se pagan a los servidores públicos, todo lo que es relacionado al consumo corriente para la adquisición de bienes y servicios, del mantenimiento de las actividades operativas que realizan los gobiernos. Tenemos que también es parte del componente de gasto lo que es la inversión que realiza el gobierno. Recuerden que la inversión representa salida de dinero y corresponde prácticamente a los gastos relacionados con el capital. Aquí tenemos un ejemplo de la construcción de carreteras, hospitales, hidroeléctricas, en fin, todo lo que esté relacionado con la inversión. Tenemos también las transferencias al sector privado. Recuerden que el gobierno recibe dinero por parte de tributos y luego otro componente las destina al pago de las pensiones de retiro. En el caso del IES, a todos los miembros activos les cobra una tarifa y se las paga a los miembros pasivos, a aquellos que ya han dejado de laborar. Entonces les paga una jubilación durante su periodo de vejez, hasta que fenece. O a través de bonos entregados directamente a la población. Tenemos también lo que es el seguro de desempleo en Montepío, en fin. Los intereses sobre la deuda pública también constituyen un desembolso de dinero, ya que ustedes saben que cuando uno recibe un financiamiento, está recibiendo el capital lo paga, pero también tiene que pagar el interés. Entonces, eso es parte del gasto que tienen los gobiernos. De manera que cuando dice, no, hay que reducir el gasto público, ¿y cómo puedes reducir el gasto público si la mayor parte del gasto público son pago de intereses? Entonces, eso también puede llegar a suceder en una economía, de que esté tan absorbida en la cantidad de deuda que tiene, que buena parte de su gasto público se va al pago de intereses. Eso era lo que le pasaba al Ecuador en el año 98. Del año 99 ya no pudo, y esto no se pudo sostener, porque los niveles de intereses que se pagaban sobre la deuda eran tan altos porque los niveles de deuda eran demasiado altos y recurrir a más deuda, ya las entidades financieras internacionales ya no le querían dar créditos al Ecuador. Entonces se generó una tremenda escalada de precios que terminó afectando de manera directa a la moneda nacional. Ahora veamos, esto es con la parte de lo que es el gasto público. Ahora vamos a ver algo específico, lo que es el gasto fiscal, que prácticamente viene a ser lo mismo, pero dicho de otras palabras. El gasto público es todo aquello, recuerden, de lo relacionado al gasto que tiene el gobierno. El gasto fiscal está relacionado al gasto que se va a reflejar en las partidas que maneja el gobierno, ¿sí? Recuerden que una cosa es hablar de las partidas, de las cuentas que maneja el gobierno, y otra cosa es del gasto en general. Recuerden que el gasto en general, cuando nos referimos, tenemos 4 rubros: consumo del gobierno, la inversión del gobierno, transferencias al sector privado y los intereses sobre la deuda pública. Estos son los gastos, lo que corresponde al gasto público. Y por otro lado, tenemos lo que es el gasto fiscal, que ahí expresamos lo que es el gasto corriente y el gasto de capital. El gasto corriente son todos los rubros que el gobierno paga para realizar su actividad operativa normal. Por ejemplo, tiene que pagar impuestos, tiene que recaudar impuestos, tiene que contratar a gente, a personas, para que trabajen en el SRI y se encarguen de cobrar a las personas los impuestos. Entonces, todo eso es parte del gasto corriente. Tiene que pagar el gobierno de educación gratuita, educación superior. Bueno, entonces, dar educación superior involucra mantener una infraestructura, tener una amplia gama de docentes capacitados. Entonces, tiene que
eso de ahí involucra parte del gasto corriente que es considerado dentro de la nación. Tiene, por ejemplo, los hospitales, el Ministerio de Salud Pública tiene que ofrecer salud, entonces para eso también tiene que contratar médicos, comprar insumos, dar mantenimiento al equipo médico que existe, entonces todo eso son partes del gasto corriente que se maneja. Todos los recursos, inclusive los préstamos que se hace para financiar el arreglo de una fachada o una reparación corriente o un mantenimiento simple, eso está considerado como parte del gasto corriente. En cambio, por otro lado, el gasto de capital son rubros específicos que se van a cancelar cuando el gobierno está realizando algún tipo de inversión. Por ejemplo, el gobierno dice que va a construir una supercarretera que va a atravesar toda la nación desde Colombia hasta Perú. Va a ser de 16 carriles de ambos lados, entonces es una supercarretera que hará que en 30 minutos lleguen de Guayaquil a Quito. Entonces, para eso necesita invertir, necesita recursos, entonces ahí esto se considera como un gasto de capital o un gasto de inversión. ¿Sí? Asimismo, como les mostré, lo que pasaba con respecto al sector público en la parte de los impuestos. Ahora, aquí tenemos la parte de los impuestos. Tenemos que los impuestos directos y los impuestos indirectos, ya sabíamos que con una economía que es más desarrollada va a obtener mayores ingresos por el impuestos directos, mientras que en las economías menos desarrolladas se va a encontrar que la principal fuente de recaudación tributaria se va a dar a través de impuestos indirectos. Es por lo que aquí más abunda el comercio informal. Entonces es un poco más difícil para los gobiernos que tienen ingresos bajos poder controlar de que todos tributen de alguna manera. Aquí en el Ecuador, la relación de impuestos directos con respecto a los impuestos indirectos está casi al 50-50. Entonces el Ecuador no está considerado como un país de ingresos bajos, está considerado como un país de ingresos mediano, inclusive mediano alto, porque la relación de impuestos directos, impuestos indirectos, es casi el 50%. Ustedes pueden ver de que el presupuesto general del Estado, de lo último que me recuerdo, que era 8.000 millones de dólares. De estos 8.000 millones de dólares, siquiera unos 4.000 y piquillo correspondían a impuestos. De estos unos 2.000 estaban considerados por lo que era solamente el impuesto a la renta. El impuesto a la renta comenzó a constituirse un ingreso muy importante para el gobierno. Por eso es que se llevó, me acuerdo, tanto en el gobierno anterior, fue una actividad de cobrar los impuestos, ¿no? Entonces, se hicieron bastantes gestiones para eso. Ahora, aquí lo que he presentado, en esta lámina, estamos proyectando el gasto público en algunas naciones, ¿no? ¿Cómo está distribuido el gasto público? Bueno, aquí tenemos que es por cada cierto periodo hasta el año 2000. Vemos que va a haber una tendencia de que a medida que pasa el tiempo, los gobiernos empiezan a gastar mayor cantidad de recursos respecto al PIB. Vemos para el caso de Francia, que empieza con 21 millones, 27, y todos los años se va incrementando, así sea en cantidad marginal, se va dando este aumento. Para el caso de Alemania, bueno, aquí acuérdense que por esta época fue la guerra, por eso baja, aquí se va incrementando. El caso de Japón, nuevamente, este fue el periodo 38, aquí fue la guerra, Japón quedó devastado, se ve cómo gasta su gasto, o sea, como perdió la guerra, perdón, bajaron sus ingresos,
su nivel de gasto, entonces subió y se fue cada año incrementando de manera sostenida. Lo mismo para el caso de Holanda. Estados Unidos, vemos cómo sus niveles de gasto se han ido incrementando, lo mismo en el caso de Italia y Reino Unido. Entonces, eso nos da una idea de qué es lo que... No sé qué pasó, parece que se desconectó. Bueno, eso es lo que nosotros estábamos viendo de la unidad. Esta es la unidad. De la unidad 4.1. ¿Alguna pregunta hasta allí para avanzar con la siguiente unidad? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ir. Si no, ya se normalizó el ingreso. Primero voy a tomar la asistencia. Ya estamos todos. Ya puedo tomar con tranquilidad la asistencia. Entonces, atención a la lista, por favor. Isaías Andrade. Daniel Angulo. Diana Aragundi. Presente. Evelyn Arias. Evelyn Arias. Presente, Arias. Ya. Rosa Brito. Mercedes Cuello. Evelyn Cuadro. Maybe Guaranda. Presente. Lilibet Leighton. Presente. Jorman Limones. Profe Limones. Hilter Lord. Presente. Limones. Daisy Medina. Presente. Cristi Mendoza. Presente. Dara Muñoz. Presente. María Naula. Presente. Nicolo Laya. Presente. Ya se le mejoró la voz, Nicole. Heidi Ortega. Presente. Danix Ortiz. Presente. Dayana Párraga. Presente. Alexa Perea. Presente. Verónica Rivera. Presente. María Rubio. Presente, buenos días. Buenos días. Leslie Sánchez. Presente. Keila Sánchez. Presente. Alex Duval. Presente. Nayeli Valdés. Presente. Buenos días. Jennifer Junior. Presente. Y Wilson Castillo. ¿Vio el mensaje? Profe, tenía problemas al momento de ingresar, no me nombró. Hazle chica. Sí, chica. Ya. Elisa. Sí, Sí, estás. Hazle chica.
¿De alguien más? ¿Wilson Castillo no está? Bueno. Voy a guardar esto. Ya. Antes de continuar con la siguiente sesión, lo que ya vamos a ver es el contenido de... Bueno, ya vimos esto. Este es el contenido de la semana 14. Había algo que quería comentarles. Antes de ver la nueva unidad, que vendría a ser la unidad 4.2, quería mencionarles que con respecto a una actividad que están realizando en la universidad, que es algo sobre un congreso que se está gestionando. Creo que el congreso va a ser la otra semana o en 2 semanas. Como ustedes han hecho un documento, prácticamente un paper, obviamente yo sé que el documento tiene no está 100% listo, pero se lo puede mejorar. Entonces yo quería saber de los que están en el curso si están animados a participar dentro del congreso, presentar el documento que ustedes han elaborado como parte del tema y lo exponen. Entonces, quienes participen dentro de este congreso, yo los exoneraría del tema de la elección. ¿Sí? Entonces, como un estímulo para que, dado que tenemos un artículo con el cual podemos participar, los que estén interesados en participar no solo como oyentes, sino en participar exponiendo en el congreso, ¿no? A eso me refiero, como ponente. Entonces, los que estén interesados, pueden acercarse el día de hoy. Yo estoy en la tarde, al mediodía, pueden también ir el día lunes. Yo voy a estar en la universidad el día lunes, y el día lunes, el martes y el jueves de la siguiente semana, para conversar sobre el tema y presentarlo. Entonces, lo que me tendría que hacer es, con el artículo que han trabajado para cada grupo, se lo ajusta, se lo pule y se lo presenta, ¿no? Y para que participen en la actividad como ponente dentro de la universidad. A los que estén interesados, para los que vayan a participar, el tema de la elección van a estar exonerados, prácticamente van a tener los 2 puntos de la elección. Quería hacerles en mención este tema para los que estén interesados, ¿no? Entonces, ya saben, pueden ir el día de hoy o en la próxima semana. No tiene que pasar mucho tiempo, ya que el trabajo hay que editarlo y reenviarlo para el tema de la inscripción y toda la aceptación del tema y todos estos eventos, todas estas situaciones que están relacionados a la participación dentro del Congreso. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Exoneraría a todo el grupo o solo la persona que A los hablaría? que participen. ¿Sí? A los que participen. Profe, pero, o sea, el trabajo es grupal, pero digamos como que solamente una persona podría exponer Los que participen en el Congreso como ponentes. En el trabajo, creo que hay normas, si no me equivoco, para estos congresos creo que les permiten máximo 3 personas por tema. ¿Sí? Entonces 3, 4 o 5 personas, la verdad no estoy 100% empapado con respecto a la cantidad máxima de integrantes que se permite por tema. Si permiten los 5, es buena hora. Si no, habría que ajustarse y presentar en función de lo que tienen. Y obviamente, si el grupo está compuesto, o la exposición está compuesto por 3 personas, tendrán que los 3 exponer. Eso sería como una exposición. La única diferencia es que no la van a exponer en el curso, sino que la van a exponer ante la comunidad universitaria, porque eso va a ser de manera virtual.
ustedes le asignarían el día y la hora en la que tendrían que exponer. Obviamente, el día que les toque exponer, ustedes tienen que presentarse de manera muy formal, hacer la videoconferencia y presentar la diapositiva, ¿no? Entonces, obviamente, eso de allí es lo que se va a considerar. Para temas ya más específicos, por eso les digo que pueden hacerlo los que estén interesados en participar. La participación es no solamente aparecer en el nombre y estar presente, no, es ser ponente. Yo voy a dar énfasis a los que son ponentes, ¿sí? A los que voy a considerar bastante. En este caso los voy a exonerar de la lección, es decir, tienen los 2 puntos íntegros de la lección, ¿sí? Porque ya estamos terminando las unidades, ya estamos terminando ya prácticamente la jornada académica general, ya se vienen el tema de las lecciones. Entonces, los que participen en esta, como les va a demandar tiempo, van a tener la compensación de que van a tener 2 puntos en la lección. Para conocer detalles más específicos, mi sugerencia es que se acerquen, pueden ir el día de hoy, yo estoy a partir del mediodía en la universidad, pueden ir el día lunes estoy en la mañana, hasta la tarde, creo que hasta mediodía, no más, 1. El día martes lo mismo, 1:30, 2, porque tengo una sustentación de tribunales a la 1, lo mismo el día jueves, hasta la 1, 2:30, 1 por ahí. Estoy esos días. Para los que estén interesados se acerquen. Entonces tendríamos que definir cómo va a ser la participación, cómo van a ser los integrantes, cómo se va a distribuir y temas que ya son relacionados a este contexto. Entonces tendrían que presentar el documento. Entonces, ¿cuál va a ser el equivalente a la nota de la lección? La presentación. Sí, que ese reporte yo lo solicito a la universidad, quienes se presentaron, inclusive yo voy a estar ahí observando quienes han participado en el congreso, entonces y con eso yo valido la nota. Lo mismo, como me dijeron que para los que son presidentes, no presidentes, sino para los que son tutores, ya te vi la asistencia, ya te pongo atrás sobre eso. Para los que son tutores, estaban preguntando el número de integrantes. También, para los que vayan a participar en el congreso, ustedes les dan un certificado, si no me equivoco. Entonces, a los que presentan esto, yo les voy a considerar una bonificación de 2 puntos sobre la lección, ¿no? Para los que participen en este congreso. ¿Sí? Y obviamente el día que vayan, si coincide con la asistencia de clase, tienen justificada la asistencia. Eso es con respecto a estas actividades. Entonces, cualquier cosa me pueden comunicar directamente o lo pueden hacer a través del presidente o a su vez podrían ir a la universidad para dialogar sobre el tema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? No hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces lo que vamos a hacer es cerramos la sesión y volvemos a conectar porque ya se está por terminar el tiempo. Nos volvemos a conectar.